Bueno, yo no soy analista ni calificador de gestiones del gobierno, sino obviamente estoy desempeñando el Ministerio del Interior y yo creo que las notas son muy arbitrarias, María Camila. Yo creo que yo calificaría de que en algunas áreas el gobierno ha avanzado en su programa de gobierno, en la lucha contra la pobreza. Sin lugar a dudas los indicadores son muy positivos. En la disminución de la deforestación en Colombia hay resultados muy positivos. En el avance en reformas como la reforma pensional, que yo creo que es una reforma que va a generar mayor equidad y mayor igualdad entre los adultos mayores en Colombia, es muy positivo. Hay grises en materia de paz y de orden público, hay avances sin duda alguna. Esperamos que el proceso con el ELN se pueda salvaguardar, el cese bilateral al fuego ha dado resultados, ha disminuido la violencia en muchas partes, pero no se avanza de manera suficiente en el cumplimiento de la agenda con el ELN. Es un tema pendiente, igual que los temas de la paz total en general, igualmente tienen claros y tienen oscuros y hay dificultades obviamente en otro paquete de las reformas del gobierno, pero obviamente en esta segunda mitad del mandato veo un presidente enfocado precisamente en rectificar de alguna manera los problemas que ha habido, por ejemplo, en el tema de la ejecución de los programas del gobierno. Yo creo que hay que avanzar mucho más rápidamente. Ha sido un proceso de 2 años, María Camila, en donde yo he dicho en distintos escenarios que lo más importante del gobierno del presidente Petro es que la democracia colombiana se normalizó, que demostramos que puede haber alternancia democrática en el ejercicio del poder en Colombia, que pueden llegar sectores de la izquierda democrática al gobierno. Eso abre espacios que no hubiera sido posible abrir sin la firma del acuerdo de paz con las FARC en el año 2016, y yo creo que esa es la noticia más importante para la democracia de este país. Pero en estos 2 años, obviamente, yo he dicho también, María Camila, que al establecimiento colombiano le ha costado mucho trabajo en estos 2 años acostumbrarse a hacer oposición, y a la izquierda democrática, que es la primera vez que llega al poder, pues también le ha costado acostumbrarse a ejercer el gobierno, a tomar las decisiones del gobierno, a articular el gobierno. La articulación en el Estado colombiano ha sido un problema histórico en todos los gobiernos y en este, hay que reconocerlo, tampoco ha sido la excepción. Con el señor Camilo González Pozo, perdón, hablábamos de lo que se tiene que implementar en el Congreso de la República con respecto a que no haya zonas grises y vacíos jurídicos para que a la hora de someterse distintas personas del EMC, del Clan del Golfo y demás, pues no haya esas zonas grises precisamente. Esto se tiene que hacer solamente en el Congreso de la República. ¿Se va a implementar esto? ¿El presidente va a aprender de lecciones del pasado? Pues María Camila, digamos la política de paz total partía es una política audaz, es una política generosa del gobierno del presidente Petro desde su primer día, que le tendió la mano a los violentos y abrió las posibilidades no solamente de la paz con el ELN, con las disidencias, ahora se abre un espacio con el Clan del Golfo, sino también con la paz urbana en Buenaventura, en Medellín, en Quibdó, y tiene un propósito que es muy claro, y es que hay que insistir en desarticular
los distintos actores de violencia en el país de manera simultánea, en la medida en que el análisis en ese momento, y sigue siendo válido, es que hay distintas, el presidente de la República dijo el 20 de julio pasado algo que tiene toda la razón. Esta etapa de la violencia en Colombia es muy distinta a la que nos tocó vivir a comienzos del siglo y a finales del siglo pasado, con la presencia de las FARC fundamentalmente como un grupo poderoso, armado, que aspiraba a ejercer el poder de origen político, y con la violencia liberal conservadora de mitad del siglo pasado. Esto es una violencia que la genera fundamentalmente la disputa por el control territorial de grupos violentos dedicados, control territorial que quieren destinar a explotar rentas ilícitas como la del narcotráfico o la minería ilegal. Y eso hace más difícil, porque es la dispersión de los grupos violentos, la territorialización, y entonces esta idea de conversar con todos los grupos, tener distintas mesas, exige mucha disciplina, mucho método y especialmente legalmente un marco diferencial para cada grupo de ellos. En eso no se ha logrado avanzar. Estamos dialogando con la ministra de Justicia precisamente sobre este tema de la ley de sometimiento nuevamente, del marco de desmovilización que podría tener la desmovilización de algunos de esos sectores armados, comprendiendo que no es una tarea fácil, y mientras tanto el Estado tiene que seguir ejerciendo la ofensiva militar. Ya claro, se levantó el cese al fuego con los señores de Iván Mordisco, que no tenían ninguna voluntad ni ninguna decisión de paz. Ahí se continúa la mesa a la cual seguramente se refirió Camilo González con las disidencias de Calarcá. Estamos pendientes del tema del ELN. Digamos, hay distintos escenarios de paz que requieren, eso es absolutamente válido y cierto, pues un marco jurídico que no es fácil de tramitar en el Congreso, pero creo que hay que abrir ese debate. Ministro Cristo, durante estos 2 primeros años el gobierno del presidente Petro se ha visto envuelto en escándalos con personas nombradas por el presidente Gustavo Petro en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Hablamos del señor Armando Benedetti, hablamos de la señora Laura Sarabia, hablamos del hermano del presidente, hablamos del hijo del presidente. ¿Estos escándalos afectan o van a afectar de manera negativa las reformas que todavía no han pasado en el Congreso de la República? Bueno, lo primero que hay que decir es que el presidente el 20 de julio asumió plenamente su responsabilidad política por el nombramiento en la dirección de la unidad de riesgo, que sin duda alguna es un escándalo y es una investigación grave en la cual tienen que avanzar las autoridades, la Fiscalía va avanzando en ese proceso, y establecer las responsabilidades individuales de quienes resulten implicados en la comisión de delitos contra la administración pública y en actos de corrupción. Yo creo que hay que rechazar esa clase de actos. Yo también he dicho, María Camila, que muchas veces nosotros en Colombia estamos muy dados, no de ahora, no con este gobierno, sino de antes. Nos encanta el escándalo del momento, espiar nuestras culpas en los responsables del momento, y no tomamos decisiones de fondo para realmente enfrentar con éxito el problema de la corrupción en el país, que se ha extendido lamentablemente muchísimo en los últimos años.